¿Dónde está la libertad de expresión? ¡La libertad de expresión! Usted nunca viene acá ni siquiera a vender. Usted ni siquiera es de aquí. Ni siquiera es de aquí. Nosotros vivimos trabajando siempre. ¡Déjenme hablar! Tiene que haber de la gente que están aquí, tienen que pronunciarse. La gente tiene que decir quién no. Obviamente no todos estarán de acuerdo, pero una gran mayoría deben decidir si se le cambia a la dirigencia, porque nunca ha existido de la Plaza del Poncho. Asociaciones como la UNAINCO, como el del señor Vega, lo existen, habrán otros más, pero ya es el momento de que pongamos un dirigente, una administración nueva para que vea el camino de la Plaza del Poncho. El día lunes van a nominar la nueva directiva. El día lunes está convocado por la dirigencia de Asuntos Culturales de aquí de la plaza en el estadio que está junto a la Liga Deportiva. Entonces todos creo que debemos asistir a conversar, a sacar a alguien para que dirija, para ver otros mañanas más prósperos para nuestro cantón, para nuestra plaza. Muchas gracias. Sí, estamos convocando a una asamblea general de la Plaza de los Ponchos para que podamos elegir un representante legal de la Plaza de los Ponchos. Por eso la convocación es a vendedores, comerciantes. La invitación para el alcalde ya está firmada. También tenemos la invitación al señor alcalde. Sociólogo Mario Conejo Maldonado, alcalde de Otavalo, de nuestra consideración desde la Comisión de Asuntos Sociales y Culturales, Plaza de los Ponchos. Por medio de la presente nos dirigimos hacia usted en calidad de alcalde del cantón a fin de extender un cordial invitación a la primera asamblea cantonal de artesanos, productores y comerciantes de la Plaza de Ponchos a realizar en el estadio del Polideportivo de la Liga Cantonal de Otavalo el día lunes 20 de julio a las 9 horas. Don Vázquez, ¿por qué se hace esta convocatoria? Porque aquí nosotros no tenemos una directiva del mercado. ¿Conoce entonces a esta asociación, al presidente de esta asociación? Tenemos derecho de desconocer porque el compañero es presidente de esta asociación que se llama Asociación Interprofesional de Maestros y Operarios de la Plaza de Ponchos desde el 11 de enero del 2006. El mismo. Y él mismo. Se elige y se reelige. Por eso es el pedido de la Comisión de Asuntos Sociales al pueblo en general que trabaja aquí en la Plaza de los Ponchos. ¡Elecciones! 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 Por la importancia del mercado se merece organización, se merece una directiva central con todos los actores del mercado. Es por eso que estamos solicitando este pedido en una asamblea general, que participen todos los compañeros de la plaza, de las callamas, del suelo, de las calles aledañas, para que podamos realizar una directiva central y que con ellos podamos trabajar, compañeros. Ese es nuestro pedido. ¿Están de acuerdo con la propuesta que presentaron ahora desde la asociación? Claro que podemos apoyar de gente nueva, de gente joven, de gente profesional, ¿por qué no? Es que de esa manera podremos reaperturar nuestro mercado. Y sí se puede, compañeros, sí se puede. Estoy organizando ahí en el Coliseo Francisco Páez, al ladito, en la cancha de pelota de fútbol, ¿no? Para el lunes, para sacar los verdaderos vendedores de Plaza de Poncho, para sacar una directiva y presidente de Plaza de Poncho. Aquí nunca ha habido Plaza de Poncho, solamente una asociación de 12 personas vienen a meterse y siempre sacar la plata. Solo con eso ha vivido como 15 años. Entonces por eso yo estoy llevando adelante para sacar con presidente de Plaza de Poncho por primera vez en la historia, para que esa persona trabaje para bienestar de Plaza de Poncho y asimismo con los departamentos de turismo y asimismo con el señor alcalde. El señor alcalde está dispuesto a trabajar, pero con el precedente que haya sacado por todos los vendedores de Plaza de Poncho.